Hola amigos, bienvenidos otra vez a Animales en las Ondas. Hoy no sé qué vamos a hablar. Vamos a hablar de algo diferente, ¿vale? Algo diferente. María, ¿qué tal? Hola. Vamos a hablar de caballos, pero no vamos a hablar de caballos. ¿Ah? ¿Me puede desarrollar el tema? Sí, es que creo que vamos a hablar de algo que tiene que ver con el medio ambiente, pero en realidad tiene que ver con caballos. Un poco de lío, ¿no? Pues entonces genial. No pasa nada. Tenemos una persona que pertenece a una asociación que nos va a tener que explicar qué hacen, ¿vale? Que es Cristina Alier, que es cofundadora de esta asociación que se llama Forest Horses. Cristina, hola. Hola. ¿Qué tal? Bienvenida. A ver, yo me he liado aquí diciendo, no me he liado en realidad, hablando de caballos y de medio ambiente. ¿Qué tiene que ver Forest Horses con eso? Nosotras en Forest Horses lo que hacemos es gestión forestal con caballos en libertad o semilibertad. Gestión forestal. Cuidamos bosques, pero con caballos. Mucha gente está acostumbrada a verlo, lo de limpieza de bosques con cabras, sí, o con ovejas o con vacas, y nosotras lo hacemos con caballos. Pero ¿qué pasa? Que los caballos también, claro, si lo estáis haciendo, deduzco que funciona, pero claro, un rebaño de ovejas igual son, yo qué sé, 200 o 300, no sé, nunca las he contado, la verdad. Pero caballos, ¿cuántos lleváis? Nosotros tenemos 7 caballos. 7. ¿Y 7 pueden hacer el trabajo de tantas ovejas? Claro, es que es diferente el tipo de trabajo que hacen. Las ovejas comen mucho, arrasan el suelo y los arbustos. Los caballos llegan mucho más arriba, con lo cual la limpieza que hacen está a lo mejor hasta 2 metros, cosa que las cabras no te van a llegar, porque a un árbol no se suben, a las rocas sí, pero a un árbol no se suben. Claro. Y luego lo que tienen muy bueno los caballos es que van siempre en grupo y van bastante en fila. Y pesan 500 kilos cada animal. Las cabras no pesan eso. No. Por mucho que pasen muchas cabras por un espacio, no pesan cada una 500 kilos. Y entonces los caballos, además de limpiar la maleza y limpiar los arbustos comiéndose todo lo que encuentran, además pisan ramas muertas y van ensanchando los caminos. De manera que tú, si tienes un sendero que va por el bosque pequeñito, rodeado de arbustos alrededor, los caballos, de tanto pasar arriba y abajo, los 7 para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, van abriendo cada vez más los caminos y los hacen más anchos, lo cual lo hace más accesible, y en el día de mañana, Dios no quiera que hubiera un incendio, es mucho más fácil que los camiones, en lugar de rodear el bosque y tirar agua desde fuera, se puedan meter por un camino que ya es de 2 o 3 metros de ancho. Incluso un bombero con unas mangueras pudiera hacer un sendero con la manguera, porque ya tiene el camino abierto, porque si por ahí pasan los caballos, cualquier persona puede pasar. Joder, de unido. Interesante. Ahora ya sé por qué. Sí, ya lo sabemos todos. Ahora ya sé por qué. Déjame que te pregunte, ¿de dónde han salido estos caballos? ¿De dónde vienen estos caballos? Pues cada uno tiene su historia, pero los primeros llegaron adoptados por las 2 fundadoras. Hubo un momento al principio de la asociación que éramos más personas, pero luego, pues lo que sea, no les encajó el proyecto o tenían que dedicarle mucho tiempo y no podían, y nos quedamos Virginia y yo. Y pues son adoptados o de protectoras o de yeguadas que, por lo que fuera, ese caballo no lo podían vender porque tenía una lesión y no lo podían montar para hacer excursiones o para hacer salto. Y entonces son caballos que en principio se irían al matadero si nadie los quiere, porque si no sirven para que las personas los usen, normalmente son abandonados o son bastante dejados. Y entonces nosotras lo que queríamos era darles una segunda oportunidad de vida a esos caballos que, según la concepción habitual del mundo del caballo, no sirven. Nosotras demostrar que sí que sirven para limpiar el bosque y que pueden tener una vida súper digna, limpiando un bosque, haciéndonos un favor a todos y sobre todo a poblaciones. Nosotras intentamos contactar con poblaciones que tienen cercanas zonas de bosque. Entonces, de momento, los acuerdos a los que estamos llegando es que trabajamos en zonas de bosque cercanas a poblaciones, a diferentes urbanizaciones. Y estos caballos que vosotros adoptáis y que evidentemente están haciendo una función, que además dices que en libertad. Semi-libertad, porque al final tienen un vallado eléctrico. Ajá. Al final del bosque hay un vallado eléctrico, pero en algunos bosques puedes tardar bastante rato en encontrarlo.
el vallado. O sea, tú en una hípica o en un sitio en el que suelen tener caballos, tú ves el cercado a simple vista, lo ves entero. Sí. Nosotras, piensa que el cercado más pequeño que tenemos pueden ser 3-4 hectáreas y el más grande son 70 hectáreas. Pero ¿y dónde viven esos caballos, por ejemplo, cuando no están haciendo esta función? Siempre viven en el bosque. O sea, depende de donde sea, los trasladáis. Se trasladan ellos solos. O sea, nosotros tenemos el cercado hecho, tenemos el pastor eléctrico conectado a la corriente 24 horas. Hay una serie de puertas, por un lado para entrar al cercado y por otro lado para control, ¿no? Porque si tú tienes que hacer imagínate que un jabalí se ha despistado, te pasa por allí y te rompe el hilo. Y se queda entre dos árboles, tienes un hueco de hilo abierto. Para repararlo, si solo tuviera una puerta y está todo conectado, electrificado, yo no puedo reparar ese trozo porque primero yo me electrificaría. Claro. Y segundo, tendría que perder mucho tiempo yendo al pastor eléctrico a desconectarlo para reparar, para volver a conectar, para volver si funciona y tal. Entonces nosotros lo que hacemos son puertas de control en las que yo cambio la puerta y bueno, es un sistema que hacemos nosotras y sabemos que ese tramo no pica. Entonces nosotras ya podemos reparar, arreglamos lo que falte y lo volvemos a conectar. Pero es que los caballos viven permanentemente en ese espacio. Claro, pero ¿y cuando se termina ese espacio? Pues lo acabamos cambiando, los cambiamos de sitio. A eso me refiero, los lleváis a otro cercado. Sí, o sea, nosotras tenemos... ¿Los cercados los montáis en base a los acuerdos que tenéis con los ayuntamientos o con...? Con los propietarios. Hay propietarios particulares y hay algunos ayuntamientos. Y entonces depende del cercado, o sea, del espacio, hacemos un cercado u otro. Una cosa es, nosotros con un propietario, por ejemplo, tenemos cedidas 85 hectáreas y lo que hacemos es que lo dividimos en pequeños cercados de 15, 20 hectáreas porque es mucho más efectivo el trabajo, porque los caballos al final son animales de costumbres. A la que una zona les parece bien, están a gusto y están cómodos, se quedarían siempre en el mismo sitio. Y entonces nosotros lo que nos interesa es que se muevan por todo el cercado entero y que vayan poco a poco limpiando diferentes zonas. Y al principio de todo hacíamos cercados muy grandes porque nos emocionó el poder darles este espacio, pero vimos que no era efectivo. Entonces ahí empezamos a hacer cercados más pequeños y cada 6 meses o cada año, porque al final si el espacio tiene 3 o 4 hectáreas, a lo mejor sí que en 3 o 4 meses ya está. Pero un espacio como el grande que teníamos de 70 hectáreas han estado 2 años en ese espacio. 2 años. O sea, claro, ellos van allí, se quedan a vivir allí mientras hacen toda esta labor de limpieza. Exacto. Ajá, y cuando han terminado nos vamos. Bueno, cuando nosotras consideramos que ya está suficiente el espacio limpio o hablamos con el propietario y vemos que ya han hecho el trabajo que queríamos, los cambiamos de sitio. Entonces tenemos acuerdos con diferentes propietarios para nosotras poder ir haciendo rotaciones e irlos cambiando de sitio. Pero, ¿y esto implica alguna transacción económica? Quiero decir, los propietarios os pagan por tener los caballos allí, vosotros pagáis por tener los caballos allí, ¿no? Es un acuerdo win-win que le llaman, las dos partes ganan. Entonces nosotros tenemos un acuerdo de cesión de terreno temporal, pero que por ejemplo ahora acabamos de renovar para 5 años, porque si no nuestra inversión de dedicarle tiempo al espacio también sería una pérdida de tiempo. Lo que hacemos es firmar un contrato de cesión de terreno durante 5 años y nosotras empezamos a gestionar ese terreno durante estos 5 años. Entonces nosotros podemos ir cambiando los caballos de espacio según lo que necesitemos o según, por ejemplo, nuestros propietarios principales con los que trabajamos tienen viñas. Y entonces al principio les daba miedo el que los caballos se escaparan y se les pudieran comer las viñas. Claro, porque si están a una altura así, el caballo no tiene ningún problema. Es lo que te iba a preguntar. Sí, pero los caballos no les llama la atención. Las viñas no les llama especialmente la atención. El vino no les va. De momento no. A lo mejor algún día uno lo descubre y la cosa cambia, pero de momento no. Pero, y claro, eso tú has empezado explicándolo del tema de los bosques, pero claro, ahora estás hablando de zonas de cultivo, o sea, unas zonas en las que el cultivo, entendámonos, viñas. Bueno, ¿vale? Las viñas son zona de cultivo. Claro, a eso quería llegar. Entonces, es un beneficio doble. Es decir, no solamente estáis protegiendo un terreno en el que si hubiera un incendio, como tú dices, pues estaría limpio, sino que además también estáis protegiendo cultivos. Bueno, nosotros estamos en bosques entre viñas. O sea, los propietarios cuando tienen una zona de viña
normalmente tienen diferentes variedades en diferentes zonas y en medio suelen haber bosques. Entonces nosotros normalmente lo que hacemos es cuidar el bosque que entra entre las viñas, pero me refería a lo de los propietarios con viñedos para que entendáis que en la zona del Penedès, que es donde estamos nosotras, la mayoría de la gente lo que tiene es viña. Y entonces los propietarios con los que hemos llegado a acuerdos son gente que tiene viña. Entonces, ¿cuánto hace que estáis haciendo esto? Hace 4 años. 4 años. 4 años. ¿Y sabéis de alguien que lo esté haciendo también? Sabemos de gente, por ejemplo, en el País Vasco nos contactó un chico que tiene potocas, que es una raza de caballo un poquito más pequeñita, que son más salvajes que los que tenemos nosotros. Y nos conoció así como medio por casualidad y nos llamó emocionado de, oye, es que lo que hacéis se parece mucho, hablamos, compartimos y luego yo en verano, por ejemplo, también conocí una asociación en Navarra que hace algo parecido. Lo que pasa es que ellos tienen más que bosque, tienen como, bueno, más campos más abiertos y tienen muchos más caballos que nosotras. Y nada, también pues aproveché y bueno, en verano me hice una escapada de 3 días y me fui a conocerla y hablar con ella y contactar y tal. Porque la verdad es que cuando vas descubriendo que hay más locos o locas como nosotras, es muy chulo compartir eso con... ¿Cómo os dio por esta locura? Pues nos dio... Locura por llamarle algo, porque es de lo más coherente. No, bueno, ¿sabes por qué le llamamos locura? Es porque es un concepto diferente, porque es un concepto win-win. Se supone que ellas, por limpiar los bosques y tal, tendrían que cobrar a tanto la hectárea o a tanto el tiempo, claro, etcétera. Y en cambio, es una forma muy bonita de trabajar unos con otros sin necesidad de haber una transacción económica. Exacto. Con lo cual Hacienda no nos puede decir nada. No, y nosotras lo que queríamos era darles una segunda oportunidad de vida a esos caballos que de otra manera no tendrían... O sea, al principio de todo, la idea inicial fue darle una oportunidad de vida a un caballo concreto que tiene ataxia, que es una discapacidad motriz en las patas de atrás, en este caso. Un caballo con ataxia en una yeguada se va al matadero antes de los 6 meses. O sea, no le dan la oportunidad. Y en cambio el sitio en el que nació este caballo le dio la oportunidad de seguir. Y nosotras lo adoptamos, bueno, Virginia lo adoptó, me parece que tenía 6 años así. Y de alguna manera era como que queríamos demostrar que este caballo puede vivir igual, aunque no sea útil para montarlo como excursiones o saltos o tal, tiene una función igualmente. Eso es muy bonito. Y el inicio fue ese. Lo que pasa que dijimos, igual que le damos la oportunidad a este, se la damos a uno que está cojo y que ya no lo quieren, que fue el caballo que adopté yo al principio, que es un caballo de raza con pedigrí, que para cambiarlo de nombre se sorprendieron, ¿no? Porque me dijeron, pero ¿no lo quieres poner a tu nombre? Y digo, no, es que lo quiero poner a nombre de la asociación. O sea, porque en el mundo del caballo hay caballos que valen mucho dinero. Y entender que un caballo como este, que era de raza, de pedigrí, que era para procrear y para crear otros caballos de esta raza, y que se había quedado cojo, que nadie lo quería, que yo le diera esta oportunidad solo por vivir en la montaña, no lo entendían, porque ellos estaban acostumbrados a vender caballos. Y bueno, pues fue una adopción, o sea, y lo adopté. Y bueno, el hecho de que este caballo le pudiera acompañar al otro con ataxia fue lo que... Claro, los caballos tienen que ir en grupo. Y entonces era darle un compañero de vida al primero. Y ahí fue cuando empezó todo, porque ahí nos empezamos a liar. Ahí fue. Pero es que me parece apasionante el ver de qué otras maneras pueden vivir los caballos con nosotros o nosotros podemos vivir con los caballos, porque en principio sí que parece que es un mundo como muy estándar, ¿no? Las carreras, muy limitado. Pues fíjate, se nos acaba de abrir un bosque entre estos, de ideas. Los que se utilizan para terapias, o sea, hay claro, el caballo es un animal grande, no lo puedes tener en casa, quiero decir en el salón, ¿vale? Pero es evidente que el caballo es un animal, entre comillas, de compañía. O sea, por su docilidad en general, o sea, y luego por su utilidad, que por cierto, hablando de su utilidad, es evidente que para vosotros esto es una alternativa muy interesante de conseguir cosas que están relacionadas con el medio ambiente, en este caso. Pero estamos entonces hoy en día, teniendo en cuenta cómo están las cosas, teniendo que volver a los orígenes, por decirlo de alguna manera. Un poco, de hecho, ¿y esa sería la solución? No nos hemos inventado la sopa de ajo, o sea, esto es como se gestionaban los bosques antiguamente.
Antiguamente Claro. la gente que tenía bosques Claro, pero recogían la pero- leña, se la llevaban a casa y entre todos los vecinos limpiaban esa zona. Claro, pero en un tiempo tan modernizado y con tantas capacidades, con tanta maquinaria, con tanta, yo qué sé, con tanta evolución, entre comillas, y que no está solucionando nada, porque no hay más que ver la de incendios que hay por ahí, y aquí más de una vez, que cada vez son mayores con el cambio climático y tal, y que luego cuando pasan, al menos aquí siempre se echa la culpa, es que los bosques están sucios. Pues iba a decir, es que por un lado tienes el cambio climático, pero por otro lado la gente no vive en el bosque, la gente Claro. no vive igual en los pueblos y entonces no cuidas ese bosque de la misma manera. Antiguamente las ovejas atravesaban toda la península ibérica y de ahí salía la transhumancia y se han hecho, y todavía hay caminos de transhumancia con todo lo que Pero hacían las se ovejas. está volviendo también al tema Claro, del pastoreo. porque es una Ahora, cuando forma lo de vuelven- regular cuando lo vuelven la a hacer, naturaleza. es un super evento. ¿Os Claro. dais cuenta? Muchos medios de comunicación ahora están hablando de la transhumancia como si fuera la gran cosa y es como, pero si esto es como se había hecho toda la vida. No, es que es la gran cosa porque es algo que nos estaba ayudando a mantener todos esos caminos y a mantener todas esas bosques y cultivos, y de repente bueno, pues nos estamos dando cuenta de que eso sirve. Esto es lo maravilloso de poder unir lo más moderno con lo que de verdad funcionaba de nuestros ancestros, ¿no? Eso me parece apasionante. O sea, que lo ideal es que volvamos a los orígenes en todos los sentidos, menos en uno, que es el de la violencia que había a lo mejor en otras épocas, que esto, a ver si evolucionamos un poco, pero en todo lo demás igual conviene volver. Así que si hay gente que se quiera animar, por cierto, ¿dónde os pueden encontrar? O sea, quiero decir, en redes... Sobre todo en Instagram es donde más nos movemos, porque Forest es a lo que Horses, tenemos, y ahí Forest Horses, pueden... el logo ese que sale con la montaña y el caballo así gira. Hay gente que le cuesta entender el logo porque tienes que fijarte y ver el caballo, pero hay gente que lo ve enseguida y hay gente que no. Más que nada por si hay gente que primero le puede interesar contactar con vosotros para ayudaros o para aprender o para lo que sea, o alguien que esté igual de loco y diga, oye, pues yo tengo unos caballos o conozco un tal que, bueno, Sí, es ¿verdad? hablarlo y, Es cuestión y de eso. colaborar, intentar Bendita. compartir experiencias y ver Bendita cuanta locura. más gente haya haciendo cosas parecidas a estas, mejor. Claro, o sea, al final- y más caballos habrá que vivirán mejor. O sea, Claro. Y no hará falta que montemos eventos sociales para decir que se está haciendo todo esto. Cristina, muchísimas gracias por lo que nos has contado, nos parece genial lo que hacéis, me has aclarado las dudas que tenía al principio, y María, ¿tú también te has aclarado? Es Tú fantástico. te aclaras siempre. Pero como no te vas a aclarar con lo bien que lo explica todo. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Nos vemos en el próximo programa. Venga.